Dios me los bendiga y me los guarde. Que el Dios Todopoderoso, de infinitas y grandes misericordias, llene su vida de paz, de contentamiento, que abra ríos en el desierto y caminos en la soledad. Como de costumbre vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra. Le invito a que allí en casa busquen la Biblia, ya sea que de manera digital o en físico. Cualquier versión de la palabra de Dios nos sirve para el estudio. Dios tiene el control absoluto y total de todo lo que está pasando. Pero es importante que seamos como los hijos de Isaacar, que dice el segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Que seamos entendidos en los tiempos y sepamos qué hacer en cada momento de la vida. Acompáñenme al libro de Job. En el capítulo 18 del libro de Job, verso 10, vamos a leer la escritura allí. Dice la escritura: su cuerda está extendida en la tierra y una trampa le guarda en la senda. Le aguarda en la senda. En todas partes lo asombran los temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado el quebrantamiento. Especial atención aquí. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Me llama la atención lo que dice este texto. Está hablando de una persona que, conociendo a Dios, se aleja del impío. El impío es aquella persona que reconoce la existencia de Dios, que entiende en alguna medida las Escrituras, pero su corazón está lejos de Él. Y la Biblia aquí nos enseña que llegará un tiempo en que va a ser presa del temor. Y en el 8 dice: porque red está echada sobre sus pies y sobre sus mallas andará. O sea, hay un momento en que se va a sentir como amarrado. En el 9 dice: y lazo prenderá su calcañal y se afirmará la trampa contra él. El 10 dice: su cuerda está escondida en la tierra. Habla aquí del impío, que es alguien que abandona la fe o que no es congruente con su fe y está amarrado. Conoce la Escritura, conoce los caminos del Señor, conoce a Dios, pero está amarrado. Amarrado por alguna circunstancia de la vida y no puede ir a la completa libertad, no puede ir a la completa paz, no puede disfrutar de la vida y abundancia que hay en Dios. Porque Dios, a través de Cristo Jesús, vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia es abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia del disfrute de las bendiciones de Dios sobre la tierra. Y al final del texto que leímos, Job 18:13, dice que la enfermedad lo consumirá y el primogénito de la muerte. Me llama la atención esa palabra, primogénito de la muerte. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Pero aquí nos habla del primogénito, o sea, los primeros frutos, las primeras acciones que la muerte trae contra el impío. Miren, mis hermanos, Dios en su infinita y santa misericordia no se cansa de nosotros, aunque nosotros muchas veces hemos sido infieles. Dios permanece fiel, porque sus fidelidades son para siempre, no están condicionadas a nosotros. Él sigue siendo fiel a pesar de nosotros. Si bien la paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos, Dios da un tiempo para que todo aquel que impíamente nos hemos alejado de Él, entremos nuevamente en la comunión con Él. Aunque nuestros pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque Él está como el Padre amoroso esperándonos para entrar en la comunión con Él. El amor de Dios tiene tres factores: gracia, misericordia y justicia. En su gracia Él nos da
y a salvación, nos perdona. En su misericordia no nos da lo que merecemos, el juicio. Y en su justicia a veces nos da lo que merecemos. Pero es mayor la gracia y la misericordia. ¿Por qué? Porque siempre llegan primero la gracia y la misericordia. La paga del pecado es muerte, pero el primogénito de la muerte es la enfermedad. El primogénito de la muerte también habla aquí que es el lazo en su calcañal, que es estar como en una red. Es como estar en muchos conflictos antes de llegar a un estado de muerte espiritual, muerte almática y muerte física. Es como que todo alrededor nuestro está cooperando para que nuestro arrepentimiento sea genuino ante el Señor. Cuando el impío se aleja del Señor, cuando abordamos nuestro propio plan y nos apartamos del plan de Dios, todo a nuestro alrededor comienza a inducirnos a la reconciliación con el Señor. Aunque hay algunas cosas que no nos gustan, todo nos induce a que Dios está con los brazos abiertos esperándonos. Una cosa de esas es el caos alrededor nuestro, pero aquí dice que el primogénito de la muerte es la enfermedad. Muchas veces la enfermedad llega a tocar nuestro corazón. ¿Con qué sentido? Con el sentido único de que los hijos se encuentren con su Señor, de que reconozcamos el señorío de Cristo, de que Él quiere manifestar su amor con nosotros a pesar de nosotros. Él quiere que entremos en la plena comunión con Él y eso nos va a dar paz y tranquilidad. Si hoy no tienes la herencia de los hijos de Dios, que es paz y tranquilidad, es porque en algún momento de tu vida te has venido alejando de Él. Porque cuando estamos en comunión plena con Él, nada nos espanta, nada nos estorba, porque en Él tenemos paz y libertad. Esa es la tranquilidad que tenemos en Cristo Jesús. Acompáñenme allí donde estás, a Oseas 13:14. Oseas 13:14, mira, mi hermano, lo que dice Oseas, el libro de Oseas, capítulo 13, verso 14. Aquí hay un texto muy conocido por nosotros. En la versión Reina Valera dice: de la mano del Señor los redimí y los libraré de la muerte. ¿De qué nos librará? De la muerte. La paga del pecado es muerte y Él nos va a librar de la muerte. Él va a llevar la paga del pecado, de nuestros pecados. Ya la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice: los libraré de la muerte. Y mira lo que dice Dios a la muerte. Dice: oh muerte, seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. Y la compasión será escondida de mi vista. Quiero leerles la versión Biblia de Jerusalén. Mira lo que dice la versión Biblia de Jerusalén. De la mano del Seol los libraré y de la mano de la muerte los rescataré. ¿Dónde están muerte tus pestes? ¿Y dónde está contagio tu Seol? ¿Dónde está muerte tus pestes y dónde está contagio tu Seol? Miren, mis estimados hermanos, hoy que hablamos de pandemias, de virus, de contagios, en la versión Biblia de Jerusalén, este texto de Oseas 13 habla del contagio que venía a causa de la desobediencia de Dios, pero Dios dice dice, ¿dónde está contagio? Dice, pero también habla al final del texto, dice, la compasión será escondida de la vista. Dios permite que la muerte, que el contagio del Seol se acerque al pueblo.
Y aunque el pueblo en un momento dado no puede ver la salida, está viendo que hay caos a su alrededor, se siente como el libro de Job, como un lazo en el tobillo, que no puede salir de la casa, no puede salir de la habitación, que la televisión le infunde temor, como lo dice el libro de Job, que vendrán temores sobre el impío, y a veces sentimos que estamos ahogados, que llenamos nuestra cabeza de información mala y mala, de muerte, de contagiados, de una economía quebrada. Y aunque a veces nos cunde el ambiente noticioso de esas desgracias, aquí habla de que la misericordia estará escondida. Mire, hermano, no es que no esté la misericordia, es que nosotros no la podemos ver porque hemos desviado la vista de aquel que nos ama, de aquel que es misericordioso. Entonces, cuando colocamos más la vista en las circunstancias de este mundo, porque nos arraigamos más a esta vida que a la vida venidera, que al amor de Dios, que a la esperanza en el Señor, entonces la misericordia como que no la podemos ver. Pero la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Sus misericordias no han escaseado, pero cuando desviamos la vista de nuestro Señor, sufrimos la ausencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque aunque sus misericordias permanecen ahí, nos llenamos de las fatalidades de este mundo. Aquí en Oseas dice, ¿dónde está, oh Seol, tu contagio? ¿Dónde está el señorío de la muerte? ¿Dónde está? Mire, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los hombres desde todas las edades hemos temido a la muerte, pero la muerte tiene un primogénito que es la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que Dios le puso límites a la muerte. Cuando Dios le dice a Adán en el Edén, ciertamente morirás. Adán no murió de una vez, sino que vino un proceso para que Adán pudiese experimentar la misericordia de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque el mundo esté sacudido por la peste, por la pandemia, por las circunstancias de este mundo, yo voy a decidir confiar en Dios. Porque la misericordia, aunque no se deje ver, Dios va a abrir ríos en el desierto y caminos en la soledad para mi economía. Dios va a tratar con mi empleador. Dios va a tratar con mi salud. Dios me va a dar provisión, como dice la Escritura, Salmo 37, 19. En tiempo de escasez les daré abundancia. Aunque se levante la muerte, Dios no permite que llegue completamente, sino que viene el primogénito. ¿Qué es el primogénito? Los primeros frutos, la enfermedad. Y aunque la enfermedad venga contra nosotros, Dios le coloca un límite para que no toque nuestra casa. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en tratar con nosotros. Mire, hermanos, Cristo, algo que le decía a las personas en su ministerio en la tierra es: no tengan temor. Allá en Salmo 56:3, David dice: cuando temo en ti confío. El temor es una condición natural de la raza humana por causa de la desobediencia. Pero David reconocía que cuando temía era necesario creer en Dios. Era necesario creer en Dios. Estás temiendo hacia el futuro. Vienen momentos de angustia, de temor. Es momento de que aprendas a depender constantemente de Dios. Quiero llevarlos un poquito más adelante a Isaías 38, 1 y 2. El profeta Isaías, Dios lo usa para llevarle un mensaje a uno de sus hijos llamado Ezequías. Mira lo que dice la Escritura. Isaías 38, 1 y 2 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. El primogénito de la muerte es la enfermedad. Pero la paga del pecado es muerte. Aún en enfermedad hay oportunidad para que cese la muerte. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo:
Jehová dice así, y yo que le dice, ordena tu casa porque morirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. A Ezequías lo visita la muerte. Y en ese visitar de la muerte se antepone el primogénito, que es la enfermedad. Ezequías se enferma. Viene una circunstancia que va a quebrantar su cuerpo, pero también el espíritu y también su alma, porque la enfermedad viene para quebrantar el alma con temor, el espíritu con debilidad y su cuerpo es consumido por alguna enfermedad. Ese es el proceso de deterioro de la enfermedad. Pero miren que Dios no permite que Ezequías se muera. Dios permite que lo toque la enfermedad. Y mire qué pasa cuando Ezequías es tocado por la enfermedad. Cuando vienen las malas noticias del médico. Cuando escuchamos que los muertos se están aumentando. Cuando escuchamos que el contagio está corriendo por las calles. Ezequías es tocado por la enfermedad. Y mire que a Ezequías le he revelado el corazón de él. Bendita gracia que a través de la enfermedad Ezequías entendió que tenía que alinearse con Dios. Cuando Ezequías es tocado por la enfermedad, él dice, he andado en integridad delante tuyo, en verdad. Pero mire, hermanos, Ezequías era exitoso fuera de su casa. Ezequías era un rey que tumbó los altares de Baal y de Acera, pero tenía una casa desordenada. Muchos de nosotros somos los Ezequías que somos empresarios exitosos, personas exitosas, buenos amigos. De pronto podemos ser ese Ezequías que es muy buen trabajador, buen profesional, bueno en lo que hace, pero no tenemos una casa ordenada. Ezequías, Dios le dice, ciertamente morirás, ordena tu casa. ¿Cuál era el problema de Ezequías? ¿A qué vino la enfermedad a Ezequías? ¿Por qué vino la noticia de enfermedad a Ezequías? ¿Por qué vino de pronto, como dice el libro de Oseas, ¿dónde está muerte tu aguijón y yo contagio tu Seol, tu contagio? ¿Por qué vino esas noticias de contagio? Para revelarle lo que había en el corazón de Ezequías. Bendita gracia que a través de estas circunstancias nos está llevando a la casa para ordenar la casa. Allí tienes que ordenarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tu economía la tienes que ordenar, tus sentimientos los tienes que ordenar. Ya basta de estar viviendo una doble vida, porque Ezequías era un excelente rey, un caos dentro de la casa. Entonces Dios le dice, a través de la enfermedad, toca su corazón y le dice, ordena tu casa porque viene la muerte. ¿Qué le dio señal de ordenamiento? ¿Qué le dio señal de muerte? Que llegó la enfermedad. Yo lo que puedo ver en la vida de Ezequías es que la misericordia corrió antes de la muerte, antes del juicio vino la misericordia y la gracia a través de un proceso que a Ezequías no le gustó, era la enfermedad, pero eso fue el campanazo que Ezequías necesitaba. De pronto tú y yo necesitábamos este campanazo de estar en la cuarentena para ordenar nuestra casa. Hoy valoramos más la libertad. Hoy valoramos más los atrios del Señor, este lugar para adorar. Hoy valoramos más esas personas que nos han instruido en la palabra, que han escuchado nuestros relatos de vida, que han compartido con nosotros. Hoy los valoramos más porque no los tenemos. De pronto teníamos una mente, una casa, una familia desordenada, y Dios en su misericordia mandó estos rumores de pandemia, rumores de muerte, para que nos arreglemos con nuestro alrededor y con nosotros mismos y con Dios. Cuando a Ezequías le dicen, ordena tu casa, él es sacudido y estremecido. Dios hoy está estremeciendo ministros que abandonaron el ministerio. Dios hoy está estremeciendo hogares que están
disfuncionales hace rato y son apariencia de hogar. Dios está estremeciendo hijos, está estremeciendo esposos, está estremeciendo negociantes, pero sobre todo Dios está estremeciendo una iglesia. ¿Para qué? Para que escojamos la mejor parte. Ordena tu casa, le dijeron a Ezequías. Dios hoy dice, es momento de que el juicio comience por casa. Dios quiere tratar contigo, sí, es con nosotros que Dios está tratando. No es para muerte esta enfermedad, es el primogénito de la muerte, del primogénito, a que la muerte se manifieste, obra la misericordia de Dios, obra la gracia de Dios. Dios está extendiendo a través de los rumores, a través de un mundo convulsionado, a través de una economía en decadencia, está extendiendo un periodo de gracia y de misericordia para que sus hijos ordenemos la casa, ordenemos nuestra vida. Me llama la atención qué hizo Ezequías cuando llegan estas noticias a sus oídos, cuando enferma. Ezequías dice en la Biblia que se colocó a orar con el rostro contra la pared. La Biblia dice en boca de Salomón que el ojo nunca se cansa de ver. Hay veces que estamos muy distraídos buscando la añadidura, buscando lo segundo, buscando lo que nos sacia. Nunca nos cansamos de ver, nunca nos cansamos de desear y nunca nos cansamos de tener. Y no entendemos muchas veces que con Cristo Jesús y su sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario estamos completos. Entonces hay momentos en que Dios quiere que estemos a solas. Cuando Dios le habla a Juan en la isla de Patmos para revelarle el libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones, de los eventos futuros, dice Juan por allá en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, estando yo en el día del Señor en el Espíritu, vi al que hablaba conmigo, pero le hablaba desde atrás. Aquí tiene una simbología preciosa la Biblia. Juan tenía un enfoque y en un momento dado Jesucristo le habla desde atrás y le cambia los paradigmas, le cambia sus creencias, le cambia el enfoque. Porque estamos a veces en el plan de Dios, estamos en el camino correcto con el enfoque incorrecto. La familia es de Dios, los pleitos en la familia no son de Dios. Honrar a padre y madre es de Dios, tener papá y mamá es de Dios, pero deshonrarlos no es de Dios. Aunque ellos nos perdonan, no es el enfoque correcto. Estar en la iglesia en medio de contención, estar en la iglesia es bueno, estamos en el camino que es, pero no es el enfoque correcto. A veces las contenciones, los pleitos entre los hermanos no es el enfoque correcto. Desaprobar la obra de Dios porque hay algunos que no proceden bien, no es el enfoque correcto, no es el enfoque correcto. Huir de la iglesia porque no comparten mis posiciones no es el enfoque correcto. Estamos en el camino, pero con el enfoque incorrecto. A veces estamos tan distraídos que no podemos entender el plan de Dios. Él estaba sobre el reinado, estaba haciendo la obra de Dios, pero su casa estaba desordenada. Y entonces Dios lo saca por un momento de ese enfoque que tenía hacia afuera, hacia el reinado, hacia tumbar los altares de Acera y de Baal, hacia gobernar el pueblo. Y le dice, necesitas un tiempo a solas conmigo. Y entonces lo que hace Ezequías es volverse a orar contra la pared. Es lo que dice el libro de Isaías capítulo 38 verso 2, que él colocó su rostro contra la pared y comenzó a hablar con Dios. Mire qué oración tan maravillosa, tan poderosa, tan llena de clamor. Dice, entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Mi hermano, yo creo que Ezequías, príncipe del pueblo de Dios, muchas veces había orado. Es más, la casa de los príncipes estaba al lado del templo. Pero esta oración no tenía que ver con esa oración de opulencia, donde el príncipe oraba y el pueblo le escuchaba, donde el príncipe bendecía al pueblo.
Esta es una oración salida de un corazón contrito y humillado porque la enfermedad haya tocado lo más profundo de su ser. Esta es una oración donde, como la que hacía David, Señor, socórreme porque las muchas aguas cubrieron mi vida. Esta es una oración como hacía David en el Salmo 55 que decía, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y me iría y dejaría todo botado. Prefiero vivir en el desierto que seguir viviendo con estas circunstancias de vida. David estaba totalmente fatigado, cansado y quebrado por las circunstancias y en esa oración sacó su alma y la botó ante Dios. Aquí no estoy hablando de una oración formal, aquí no estoy hablando de una oración de modelos, aquí estoy hablando de un corazón que se bota, que se derrama en la presencia de Dios. Porque muchas veces nuestras oraciones son retóricas, pero Dios quiere que entremos en la presencia de su Santo Espíritu y que dejemos que Él interceda por nosotros como conviene. Él quiere que tú seas un adorador no de cánticos, sino un adorador que se funda en la adoración con Dios. Mire, hermano, Ezequías al borde de la muerte por esta enfermedad que le habían dicho que tenía, ya se olvidó de todo. Y se volteó a donde ya no podía ver nada de lo que existía y solamente quedaba él y un Dios que le escuchaba misericordiosamente. Yo creo que en esta cuarentena tú estás como Ezequías. Yo estoy como Ezequías. Ya no hay nada que me distraiga. Solamente está un Dios oidor misericordioso y un hombre necesitado de Él. Bendita gracia que a través de las noticias, a través de las circunstancias nos está forzando a depender más de Dios. Nos están llevando al lugar de la dependencia donde lo imposible se hace posible porque ruegos, súplicas están llegando al trono majestuoso de la gracia. David, Salmo 56, dice, cuando temo en ti confío, y si el temor vino de pronto para confiar más en Dios, bendita gracia del Señor, bendita gracia. Ezequías conoció a un Dios que escucha la oración cuando se desenfocó del mundo exterior y se enfocó en Dios. Si esta cuarentena no nos lleva a afianzarnos más en Dios, a depender más de Dios, hemos perdido el tiempo, pero muchos vamos a salir fortalecidos porque vamos a olvidarnos de los enfoques externos y vamos a enfocarnos en la misericordia de Dios. Maravilloso es Dios. Dice que colocó su rostro contra la pared e hizo oración a Jehová y dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y mire esto, mis hermanos, mis amados hermanos, y lloró Ezequías con gran lloro. Mire, muchas veces nuestras lágrimas son detenidas detrás de un pedestal del orgullo. Muchas veces nos cuesta pedir oración, decir, hermano, ore por mí, porque no tengo provisión. Ore por mí para que Dios tenga misericordia de mí y me abra puertas para un trabajo. Ore por mí porque soy irremediable hijo de Dios desobediente y necesito ser corregido, pero no he podido, ore por mí. Muchas veces nuestra oración es una oración plana para vender la apariencia. Muchas veces nuestra oración es una oración de conveniencia. Señor, tú sabes que te sirvo, ayúdame. Esta no fue la oración después de que llegó la noticia de la enfermedad. Dice que lloró amargamente. Mis hermanos, esas oraciones que salen de lo profundo del corazón son oraciones que no cambian a Dios, pero sí son oraciones que transforman a nuestro corazón.
Y cuando nuestro corazón es transformado, Dios entiende que hemos comenzado a madurar en el Espíritu y nos puede confiar cosas. Ezequías orando, dice, al final del texto dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Bendita situación la que estaba pasando Ezequías, que lo llevó a depender de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus años, a tus días 15 años. Hermano, ¿qué estaba matando Ezequías? ¿Qué lo tenía alejado de la vida? Que tenía una casa desordenada. ¿Por qué estás sufriendo con tus hijos? Porque tienes una casa desordenada. ¿Por qué estás sufriendo con tus sentimientos, con tus pasiones? ¿Por qué sientes que ya no amas a tu esposo, ya no amas a tu esposa, que aborreces a tus hijos? Porque tienes una casa desordenada y debería ser una casa de paz y se convirtió en una casa de contienda. ¿Por qué sientes que nada te llena? Hay una insatisfacción, que siempre quieres algo nuevo, experimentar mejores cosas, conocer más. ¿Por qué? Porque has vivido en una casa desordenada, has tenido una economía desordenada que te ha llevado al caos, has tenido enseñanzas desordenadas para con tus hijos que te ha llevado a la deshonra. Pero cuando Dios nos mete en esas circunstancias de soledad, cuando Dios obra a través de nosotros, como dice el libro de Job, que hay un lazo que no nos deja mover, que es como si estuviéramos encerrados, encuarentados, amarrados, que solamente estamos con nosotros mismos y Dios. A veces somos transformados. Dios saca lo vil de lo malo. Dios utiliza las circunstancias que a veces no nos gustan para tratar con nosotros. Y mire que en su misericordia Dios le dice a Isaías, devuélvete y dile que escuché su oración y que vi sus lágrimas. David decía, ¿no están todas mis lágrimas en tu redoma? ¿No has contado tú mis lágrimas? Dios conoce de dolores. Por eso el capítulo 53 del libro de Isaías dice que Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él conoce de dolores, Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe cómo está tu economía, Él sabe el rechazo que tienes para contigo mismo, Él sabe de tu depresión, de tu angustia, de tu ansiedad, de tu soledad, Él sabe que de pronto hemos negado la fe, Él sabe que queremos huir, Él conoce tus lágrimas. Y me manda a decir a Ezequías, dile que he visto sus lágrimas. Hoy Dios te dice lo mismo. He visto tu preocupación, he visto tus lágrimas, hija, hijo de Dios. Las he visto, pero era necesario, como dice el libro de Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y nuevamente se enamorará de mí. Era necesario que llegaras a este punto porque tenías un desenfoque total en tu vida y Dios quiere que te abandones de los enfoques externos y hagas como Ezequías, hagas un cambio en tu vida y solamente quedó Dios que oye y un hombre necesitado del Señor. Yo quiero llevarlos un poquito más adelante, mis estimados hermanos. Quiero llevarlos a Segunda de Reyes 14:13. Segundo libro de los Reyes 14:13. 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió, y descendió Joás, rey de Israel, llorando delante de él: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Miren, mis estimados hermanos, la Biblia nos recuenta que
Eliseo se enfermó de muerte. Y Joás es atacado por un ejército que venía contra él. Y cuando Joás siente que todo es caos, que todo se está cerrando, va a Eliseo y lo consigue en una situación de enfermedad. Y nunca había reconocido plenamente Joás el ministerio de Eliseo. Pero cuando las circunstancias lo apretaron, reconoció a Eliseo como profeta. Y no solamente le decía que lo reconocía como profeta, sino le decía, Padre mío. Y ya Eliseo estaba en decadencia por sus años, ya estaba enfermo para morir. Mis estimados hermanos, hay un mal terrible y es una enfermedad del alma, que es que no valoramos lo que tenemos que valorar en el tiempo en que lo tenemos. Muchas veces aprendemos a ser papás cuando nuestros hijos se fueron de casa. Ya se fueron con malos ejemplos, ya se fueron maltratados. Muchas veces añoramos tener quien nos ame y a quien amar cuando ya el divorcio fragmentó el amor que nos jugamos. Muchas veces anhelamos tener la iglesia cuando la iglesia ya está cerrada. Nosotros los humanos nos acostumbramos a las segundas oportunidades y muchas veces no van a haber segundas oportunidades. Joás ya dijo, Padre mío, pero él ya estaba muerto, mi hermano, es una enfermedad del alma, que deseamos lo que perdimos. Queremos remendar nuestra vida constantemente porque nos acostumbramos al fracaso. Dios quiere que vivas en completa armonía en casa y que disfrutes de la casa que tienes, de la familia que tienes, del trabajo que sí tienes, de la salud que sí tienes, de la libertad en Cristo que sí tienes, de la administración del Evangelio, si hay algún pastor que te ministra, que te cuida, que te enseña, que te alimenta, que disfrutes de ese sacerdocio que Dios ha colocado en esa persona, que disfrutes de la bendición de estar bajo techo, bajo la cobertura de una casa, que disfrutes el alimento que hoy sí puedes disfrutar, porque llegará un tiempo, como dice el libro de Eclesiastés, que nuestro cuerpo no tendrá apetencia por los alimentos. Hay una enfermedad cada vez que añoramos lo que tuvimos, y lo que tuvimos, lo que tenemos, lo pateamos, lo despreciamos. Miren, mis estimados hermanos, quiero compartirles un texto que está en Eclesiastés 6:1, y esto lo quiero marcar en su corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Mire que aquí Eclesiastés 6:1 lo que dice, hay un mal habla de enfermedad, de caos. Mire, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Aquí está hablando de lo mismo que le pasó a Joás cuando fue a ver a Eliseo para que lo ayudara, para que lo guardara del enemigo, pero Eliseo ya estaba al borde de la muerte. Qué lamentable que este mal está muy generalizado. Dice, muy común entre los hombres es querer hacer las cosas cuando el tiempo ya no está. Querer reparar las cosas cuando las hemos dañado. Desperdiciar las oportunidades preciosas de vivir en paz en el hogar, en la casa, de aprender en la iglesia, en plena comunión, de gozar de los hermanos, de gozar de la familia. Es mejor abrazar una anciana que llorar sobre un féretro. Es mejor soportar a un papá que llorar sobre un féretro. Es mejor soportar a los hermanos de la iglesia que huir de la congregación de los santos. Dice, y este es un mal muy común entre los hombres. Estoy sobre Eclesiastés 6:1. Dice,
El hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta, y de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y enfermedad o mal doloroso. Aquí ya no está hablando de la enfermedad física, aquí está hablando de una enfermedad del alma. Esa era la enfermedad que tenía Joás cuando va a Eliseo y Eliseo ya está muriendo. Esa era la enfermedad que tenía Ezequías cuando tenía enfoques hacia afuera, era buen rey, pero tenía una casa desordenada. Esa es la enfermedad que de pronto nosotros tenemos, deseamos, queremos, pero somos tan ricos que no lo sabemos. Si tú hoy tuviste alimento, si hoy tuviste un techo, estuviste en seguridad, tú eres más rico que el 20% de la población. Porque a veces nuestro enfoque es hacia afuera. La Biblia habla de aquí de un mal terrible, que es que muchos tienen el don de tener, pero no tienen el don de disfrutar. Si tienes una casa, disfruta de la casa. Si tienes un empleo, disfruta del empleo. Si estás viviendo en un país donde hay libertades, disfruta de la libertad. Si tienes una iglesia, disfruta de tu iglesia. Si tienes una hermandad, una congregación, una iglesia local, disfruta de la iglesia local, porque de pronto tienes la mirada lejos, añorando lo que no es tuyo, añorando lo que no te pertenece o añorando lo que el Señor no ha traído. Disfruta. Si eres estudiante, disfruta como estudiante. Si eres hijo, disfruta como hijo. Si eres padre, disfruta como padre. Si eres madre, disfruta como madre. Pero es el momento en que lo tienes que disfrutar, porque es una enfermedad del alma, la insatisfacción. Ese era el problema de Eva. Eva estaba insatisfecha en algún momento dado y colocó su mirada alrededor. Dios hablaba con ellos, pero llegó la serpiente y hizo contacto con la insatisfacción de Eva y le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas. Mire que de una vez ella mostró, sí, que no podemos comer. Mire, hermanos, hay muchas cosas que existen, pero Dios ha permitido que lleguen a nuestra vida lo que conviene al Señor. Cuando nosotros colocamos la mirada fuera del plan de Dios, vamos a terminar lejos de la bendición de Dios. Dios te levantó como ministro de la palabra. Dios te levantó como padre. Dios te levantó como un trabajador en una empresa, en una institución, y tú has estado deseando lo que no corresponde. Hay dos dones de parte de Dios. Y la Biblia dice que Dios a uno le da el don de hacer las riquezas, Eclesiastés 6, 1 y 2, y a otro le da el don de disfrutarlas. Hermanos, Joás llega y consigue un profeta al borde de la muerte y le dice: Padre mío, hoy conseguimos familias en casa, confinadas, y nos damos cuenta que lo único que tenemos hoy es familia. Que lo único que tenemos de verdad es Dios. Que lo único que tenemos es esposa, es hogar, son hijos. Y estábamos tan distraídos en la vida que pensábamos que los profesores tenían que educar a nuestros hijos, cuando es en la familia donde se educan los hijos. Estábamos tan distraídos en la vida que pensábamos que los amigos eran más importantes que la familia. Estábamos tan distraídos en la vida que pensábamos que las apariencias eran más importantes que la realidad. Hoy solamente tienes tu realidad. Y Dios dice que disfrutemos lo que tenemos, porque es mal, es enfermedad del alma que lleva a la muerte. La insatisfacción, el no disfrutar lo que tenemos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: es mejor ser perro vivo que león muerto.
Es mejor que en la condición en que estás seas rico en libertad y en paz, que estés amargado por lo que no tienes, pensando en lo que vas a llegar a tener. Porque es un mal grande y generalizado en todos los humanos. Ya quiero ir terminando, mis estimados hermanos, y lo quiero hacer en el libro de Juan, en tercera de Juan, tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 2. Tercera epístola de Juan, Juan le habla a su amigo el anciano Gallo. Mira lo que dice, tercera de Juan 1. Dice, tiene un solo capítulo, dice, el anciano a Gallo. ¿Quién es el anciano de Juan? Ya no era el jovencito que se recostaba sobre el pecho de su maestro, sino que era el anciano de años. Juan dice, a Gallo, el amado, a quien yo amo en verdad. Amado, ya dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Primero. Segundo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el plan de Dios. No importa las noticias que estés escuchando. No importa lo que diga la televisión. El Salmo 91 dice que podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque Dios tiene control de todo esto, y la Biblia dice que Él ha fijado de antemano el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, y que nuestros días ya están contados delante de Dios. Y el deseo de Juan, que es el deseo inspirado por el Espíritu Santo cuando escriben esta carta, esta epístola de Juan, es que seamos prosperados en todo, pero primero que seamos prosperados en el alma. Y que tengas salud. Salud es contrario a la enfermedad. Pero entonces el Señor, ¿por qué permite que la enfermedad venga como primogénito de la muerte, como noticias de muerte? Para que suceda en nuestro corazón lo que pasó en el corazón de Ezequías, en el corazón de Joás. Que nos acerquemos confiadamente ante el trono majestuoso de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué nos está diciendo el Señor con todo lo que está pasando? De que Él es un Dios amoroso que nos está llamando la atención para que entremos en comunión con Él. No son malas noticias, son noticias de un Dios bueno que busca llamarnos la atención para bendecirnos, para nuestro bien. Acerquémonos ante Dios y Él se acercará a nosotros. Con esto quiero terminar. Cuando en el Antiguo Testamento, por allá en el capítulo 20 de Josué, y también en el libro de Números, Dios le dice a Moisés primeramente, y después en el capítulo 20 de Josué, haz unas ciudades de refugio, para que todo aquel que pecare matando a una persona sin querer, tenga la opción de escapar a esas ciudades de refugio, para que el vengador de la sangre, o sea, los familiares del muerto, cuando lo fueren a matar, porque hay una ley que decía, el que a muerte, el que a hierro mata, a hierro muere, ojo por ojo, diente por diente. Esa ley de que el que a muerte, permitía que si una persona mataba a otro, la muerte también venía sobre él. Pero una vez lo mataba por accidente, podía huir, dejando todo y refugiarse en una ciudad de refugio. Siendo aquel causante de muerte, Dios en su infinita misericordia abría una ventana para que pudiera vivir en una ciudad de refugio. Nuestra ciudad de refugio es Cristo.
porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Dios abrió la ciudad de refugio para que todo aquel que en Él entre sea perdonado de sus pecados y la paga del pecado, que es muerte, ya no esté sobre él. Si esa persona desde que cometía el delito hasta llegar a la ciudad de refugio no lo alcanzaban los vengadores de la muerte, los hermanos, los familiares del muerto, ya entrando en la ciudad de refugio, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Allí podía mantener y preservar la vida. Dios, con esto que está pasando en la economía, en la humanidad, en las noticias, ha abierto una ciudad de refugio, que es la fe en Él, resguardarnos bajo sus alas, entender de que la enfermedad, las noticias, las situaciones, el mundo estremecido solamente nos están contando de que hay un lugar seguro y ese lugar es bajo la cobertura de un Dios que nos ama. Y antes de que llegue el vengador de la sangre, el vengador del finado, antes de que llegue la disciplina de Dios, antes de que la justicia nos visite, la gracia y la misericordia nos dan un lapsus para que lleguemos a esa ciudad de refugio. Dios todavía puede ser hallado. Aún estamos en el tiempo en que Dios se deja hallar. Aún estamos en el tiempo en que Dios quiere acercarse a nosotros confiadamente. Nosotros tenemos que dejarnos alcanzar por el Señor. Haz un alto en el camino. Permítele que Dios sea el Señor de tu vida. Si no has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma, arrepiéntete de tus pecados, acepte a Cristo y crea. Si has abandonado el camino de la verdad, de la justicia, del Evangelio, devuélvete de ese camino. Aprovecha bien el tiempo y reconcíliate con el Señor. Si has desperdiciado la gracia del Señor y no has podido disfrutar de lo que Dios te ha dado porque tienes un enfoque diferente al que Dios tiene para ti, arrepiéntete, entra en el gozo de tu Señor y comienza a andar los pasos de su Maestro. Pero es el momento en que llegues al refugio seguro, a estar bajo la cobertura y señorío de Cristo, porque Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre eterno que estás en gloria, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón. Te rogamos en tu infinita y santa misericordia que laves mi vida, que me restaures, que me lleves a la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a colocar la mirada en ti, Señor. Espanta todo terror nocturno, toda muerte, Señor, toda enfermedad, porque sabemos que todas estas situaciones están bajo control. En el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo. Bendigo tus días sobre la tierra. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Todo cuanto tienes y todo cuantas vidas tener en el nombre del Señor es bendecido. Que el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento colme sus corazones de la paz y la libertad que hay en Cristo Jesús. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Dios me les bendiga. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Vamos a ponernos en las manos del alfarero y decirle: oh Dios, moldéanos a través de tu palabra, moldéanos, Señor, en este tiempo. Moldéanos, Padre, a través de este tiempo de confinamiento, de este tiempo de cuarentena, Señor. Haznos a tu manera, haznos de la manera en que tú quieres que seamos, Dios. Por favor. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando.
Sé tú mi camino y lumbrera. Oh, guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados. Ve, consuélale cuando sea yo quien falle. Que vive en mí la paciencia y tolerancia cuando hayan disensiones. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento. Dile, forma de mí un instrumento de tu paz, instrumentos de tu paz. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Frena esta lengua malcriada, que no salga de ella comentarios torpes, que procure siempre vendar las cimaduras, pronunciando bendiciones. Ponme en medio del desierto para ser cantimplora de tu nombre. Obedecer tu palabra es lo que quiero, mi Dios. Quiero ser un mejor hombre. Escúchanos, Señor. Oh alfarero, haznos de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento. Forma de mí un instrumento de tu paz. Forma de mí un instrumento de tu paz, por favor. A través de tu palabra, mi Dios, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a serte fiel, a tener, Señor, misericordia, a ser bondadosos, dadivosos, a perdonar, Señor, para ser perdonado. Acércanos a ti, acércanos a ti, que ese tiempo sea beneficioso, beneficioso para mí, beneficioso.
Oh Dios, te cantamos. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento, forma de mí un instrumento, dile, forma de mí un instrumento de tu paz. Forma de mí un instrumento de tu paz. Gracias, Señor. Te adoramos. Amén.